Cristo murió por nuestros pecados, pero no solamente murió, sino que resucitó para confirmar que es Dios. Y por tanto nosotros podemos confiadamente caminar en esa verdad. Amén, amén, amén. En esta mañana, como decíamos, estamos conmemorando la historia, el hecho de la resurrección de Jesucristo. Y el texto más antiguo que tenemos de este evento se encuentra en Marcos 16. Marcos es el evangelio reconocido prácticamente de forma unánime como el más antiguo de todos los evangelios. El texto más antiguo es el más próximo a los hechos. Por tanto, su narración de la resurrección de Jesucristo en el capítulo 16 es el relato más antiguo que tenemos de este evento histórico. Te invito a que lo busques. Si tienes tu Biblia físicamente, en un celular, en un iPad, ábrelo tú que estás en casa también, si tienes la oportunidad. Busquemos el texto porque en el texto vamos a recibir hoy mensaje para cada uno de nosotros. Marcos 16, 1 al 6. ¿Lo tienes? En la medida que lo tengas, te pones de pie. Vamos a leerlos todos juntos. Marcos 16, 1 al 6. Leemos así la bendita palabra de Dios. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Bendito Padre Celestial, que tu palabra alumbre nuestro espíritu, nuestra mente, nuestros corazones, y que esa palabra, Dios, nos fortalezca, nos aliente, nos dé, Señor, esa luz para seguir caminando en tu camino, Dios. Que esta palabra corra y sea glorificada y haga la obra para la cual tú la envías. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos y sí, realmente este texto es el texto más antiguo que se conoce de este evento de la resurrección de Jesucristo. Pero sabe, muchos han cuestionado la realidad de este evento. Hay muchas personas que cuestionan que esto ocurrió porque, sabe, en la mente humana, la mente del hombre natural, imbuida de lo que hoy llamamos cientifismo, esa obsesión porque todo tiene que ser científicamente demostrado por las leyes que se han descubierto y que el mismo Dios creó después de todo, leyes de la física, de la química, de la biología. Ya pensamos que definitivamente todo tiene que ser cuadrado con esas leyes. Y si hay algo que rompe con eso, no es posible. Por eso muchos cuestionan la resurrección de Cristo. Pero la resurrección de Cristo es una verdad histórica, perfectamente atestiguada. Más de 500 testigos presenciales y hay pruebas y evidencia. ¿Y sabe cuál es la mayor evidencia de que Cristo resucitó? La primera y más grande. ¿Sabe cuál es? Que usted y yo estamos aquí. Porque si Cristo no hubiera resucitado, jamás hubiera existido iglesia. Si ese Cristo que se anunció, habló, predicó y fue crucificado, se hubiera quedado en la tumba, hasta ahí llega la historia. Esos hombres que estaban siguiéndole se hubieran dispersado. Hasta ahí hubiera quedado como una anécdota más en la historia, como muchas otras. Si Cristo no hubiera resucitado, jamás hubiera habido iglesia y jamás hubiera habido Biblia. No hubiera habido este libro que ha sido el más reproducido, el más traducido, el más leído y el más creído en la historia de la humanidad. ¿Pero por qué? Porque Jesucristo verdaderamente resucitó. No existe otro hecho que justifique o que explique el movimiento que hoy día llamamos cristianismo. El hecho que esta mañana tú hayas venido aquí
y que hayas tomado tiempo para sentarte aquí y estés aquí escuchándonos compartir las alabanzas, la palabra, es porque hubo uno que verdaderamente murió y resucitó, comprobando que es verdad todo lo que aquí se enseña en esta palabra. Amén. Nosotros, la iglesia, somos la primera evidencia palpable de que Cristo resucitó. Ahora, los primeros testigos de esa resurrección, ¿quiénes fueron? ¿Usted lo leyó? Fueron mujeres. ¿Sabe cuánto valía el testimonio de una mujer en el tiempo antiguo entre los judíos? ¿Ve? Uno que sí sabe Biblia. Cero. Cero. Valía cero. ¿Usted cree que si alguien se hubiese querido inventar esta historia, hubiera puesto como primeros testigos de la resurrección a mujeres? No, hubiera puesto a Pedro, hubiera puesto a Juan, hubiera puesto a Jacobo, a los grandes, entre comillas. Pero esos grandes, entre comillas, estaban allá metidos en un cuartito encerrado por miedo a los judíos. Sin embargo, las mujeres, que siempre son las más valientes, fueron las que fueron. Amén. Gloria a Dios. Parece que vinieron más mujeres al segundo culto. En el primero no aplaudieron tanto. Bueno, lo cierto es que eso es una evidencia de la verdad de este texto, porque cuando un texto es inventado, generalmente ese autor va a poner las cosas pretty, las va a poner más arregladitas, pero pone unas mujeres que obviamente si hubiese sido yo que lo hubiera hecho con la mentalidad de esa época no lo hubiera puesto, porque están ahí, porque ellas verdaderamente fueron las que primeramente fueron a la tumba. Ahora, el hombre desechaba en esa época el testimonio de las mujeres. El testimonio de las mujeres era desechado, pero ¿sabe qué? Dios busca a los desechados. A los que la sociedad desecha, Dios los busca. ¿Ve? Porque Dios dice la palabra en 1 Corintios 1, 27 al 29, 1 Corintios 1, 27 al 29, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que si alguien te ha menospreciado, alégrate. Dios también te tiene en cuenta. ¿Sabe? Yo sería el menos indicado para estar aquí compartiéndole. Si usted supiera lo introvertido que soy yo, si usted supiera lo introvertido que es, este no tiene la mínima capacidad para hablar. Mire, yo era de los que cuando alguien llegaba a mi casa, de niño me escondía en el cuarto. Yo era así de tímido con la gente, pero la gracia de Dios que coge a los desechados y los pone a hacer cosas. Así es Dios, así es Dios. La resurrección de Cristo no solamente fue histórica, sino necesaria. Era necesaria porque si Cristo no hubiera resucitado, no hubiese habido iglesia, no hubiese habido salvación. Es que si Cristo no hubiera resucitado, no era Dios. Y si no hay Dios, olvídese, cada quien para su casa, apaga y vámonos. Mire, 1 Corintios, capítulo 15, versos 17 al 20, enseña Pablo, 1 Corintios 15, 17 al 20, que si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Te están comiéndose un cuento. Aún estáis en vuestros pecados. Y dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea que no esperamos la resurrección, somos los más dignos de lástima, dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si Cristo no hubiera resucitado, mire, somos los más tontos de todos, porque usted se sacrifica, usted hace cosas, usted vive una vida ejemplar tratando de agradar a Dios y resulta que todo era una mentira. Si eso hubiese sido así, que Cristo no hubiera resucitado, lástima de todos nosotros, los más dignos de conmiseración, dice Pablo. Pero dice a renglón seguido, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Así que es una verdad histórica, pero una verdad necesaria, porque si no hubiera sido así, mire, estábamos listos para la foto. Definitivamente. Era histórica, pero era necesaria. Y hoy quiero compartirles en el relato de esta resurrección necesaria, 4 cosas innecesarias para la resurrección de Cristo. Quiero hablarle de cosas innecesarias para una resurrección necesaria. 4 cosas que vemos en el relato que no eran necesarias para que la resurrección ocurriese, pero que están allí.
Y de eso vamos a encontrar enseñanza para cada uno de nosotros. Así que saque lápiz y papel y comience a anotar. Lo primero que quiero compartirles y que veo en el texto, un esfuerzo innecesario. ¿Cuántas veces sienten que hacen esfuerzos innecesarios? ¿Verdad que a veces pareciera que aráramos en el mar? Mire, las mujeres, estas que fueron los testigos, invirtieron mucho para ungir ese cuerpo de Cristo, que ya no estaba allí. Y ellas invirtieron dinero, porque las especias, si usted no lo sabía, no eran baratas. Y ellas dice el texto que ellas fueron y lo compraron. Y esas especias, algunas venían de la India, otras de Arabia, eran costosas, de tal manera que ellas tuvieron que invertir dinero. Y ellas tuvieron que invertir tiempo, que a veces vale más que el dinero. Y tuvieron que invertir, por ejemplo, tiempo para preparar todo desde la noche anterior, porque ellas, usted no crea que ese domingo en la mañana madrugaron para el mercado, que ese primer día de la semana. Ellas eso lo hicieron la noche anterior, porque si usted lee el texto, ojalá no lo haya cerrado, téngalo ahí por delante, dice que cuando pasó el día de reposo, ¿cuándo terminaba el día de reposo? El sábado, el sabbat, terminaba a las 6 de la tarde. El día judío va de las 6 de la tarde de un día a las 6 de la tarde del otro, o sea, de las 6 de la tarde del viernes. Por eso había que descender a Cristo rápido de la tumba, perdón, de la cruz para llevarlo a la tumba, porque no podía permanecer ya cuando comenzaba el día de reposo, que comenzaba a las 6 de la tarde. Iba de las 6 de la tarde del sábado, del viernes, a las 6 de la tarde del sábado. O sea que cuando pasó el día de reposo fueron a las 6 de la tarde del sábado. Entonces ellas salieron y fueron a buscar las especies, porque los mercados se abrían después de las 6 de la tarde del sabbat. De tal manera que eso lo hicieron el día anterior, la noche anterior. Dedicaron tiempo ahora ahí a comprar las especies, a prepararlo todo. Y no solamente eso, sino que el mismo primer día de la semana dice que madrugaron, porque usted lo lee ahí que dice que muy de mañana es de madrugada prácticamente. Quizás cuando llegan allá ya había salido el sol, pero ellas se levantaron muy de madrugada. Así que ellas invirtieron tiempo, invirtieron dinero, es decir, hicieron un gran esfuerzo para lograr su propósito, que era ¿cuál? Ungir el cuerpo de Jesús. Entonces usted dirá, todo ese esfuerzo de forma innecesaria. Por eso decía, un esfuerzo innecesario para hacer una labor que no era necesaria, porque Cristo no iba a estar en la tumba. Ese cuerpo no iba a necesitar ser ungido. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estas mujeres se afanaron en una labor innecesaria? ¿Por qué a veces nosotros nos afanamos en cosas innecesarias? ¿Por qué a veces hacemos cosas que después nos damos cuenta que no eran necesarias? ¿No le ha pasado a usted alguna vez así? Que de repente usted dice, voy a hacer ese, y cuando se acuerda, pero mira tú, tanto que me afané y no era necesario. Bueno, aquí yo tengo tres teorías, tres hipótesis, que probablemente sea alguna de las razones por las cuales usted a veces anda haciendo esfuerzos innecesarios. La primera es porque no comprendieron. Ellas eran parte de los seguidores de Jesús, parte de los discípulos. No eran de los 12, obviamente, pero eran parte de los discípulos. Incluso se dice en unos textos que algunas de ellas aportaban para sostener el ministerio de Jesús. Y si usted lee en Marcos 9:10, en Marcos 9:10, dice que cuando Jesús les compartía a sus discípulos que le era necesario morir y resucitar, dice el texto, guardaron los discípulos la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Ellos no comprendían. Y en el verso 32 de ese mismo capítulo dice, ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. De tal manera que una de las razones por las cuales ellas se afanaron tanto en una labor innecesaria, dirían ungir un cuerpo que no iba a estar ahí porque Jesucristo iba a resucitar y que se lo había dicho, es porque no habían comprendido. Como a veces nos pasa a nosotros, que leemos la palabra así de pasada y no comprendemos las promesas de Dios, que te habla que Él te suplirá, que te habla que por nada estemos afanosos, que te habla que Él tiene cuidado de ti, que te habla que Él es tu protector, que te habla que Él es tu pastor, pero a veces estamos nosotros afanados para allá y para acá, pensando en que todo lo tenemos que hacer por nuestro propio esfuerzo, porque no comprendemos.
Eso es una de las razones por las cuales ellas se afanaron innecesariamente. Pero también por otra razón, porque estaban religiosamente predispuestas. Estaban religiosamente predispuestas. Fíjate que muchas veces nuestros preconceptos, nuestros prejuicios nos impiden a veces comprender a Dios, porque pensamos que Dios tiene que actuar de esta forma, porque pensamos que Dios es así, porque pareciera que fuéramos todos doctores en teología, ¿no? Y teníamos ahí el concepto que Dios va a hacer así, así y así. Y de resulta que Dios hace asá, asá y asá. Y entonces no entendemos porque sencillamente estamos prejuiciados. Fíjate que en Juan 11, 23 al 24, cuando Jesús le habla a Marta de la resurrección de Lázaro, dice que Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Sabe qué le contestó Marta? Yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. O sea, estaba condicionada, prejuiciada que eso iba a ocurrir, pero en el día postrero, porque dentro de la mentalidad judía existía el concepto, sobre todo entre los fariseos, los saduceos no tanto, de que la resurrección era una realidad, pero para entonces, como algunos, yo sé que Dios me va a bendecir algún día. Y cuando Dios te trae una palabra para hoy, no, yo sé que algún día. Yo sé que ese muchacho algún día se va a arreglar, pero resulta que Dios te está hablando de cosas que son para hoy, pero nuestros prejuicios, nuestras preconcepciones nos impiden comprenderlo. Y eso puede haber sido otra de las cosas que sucedió con estas mujeres. ¿Y por qué otra razón estuvieron haciendo ese esfuerzo innecesario? Porque sencillamente, posiblemente, sencillamente, como muchos otros, no creyeron. No creyeron. Ahí está, para muestra un botón. El caso de Tomás, lo lees en Juan 20, 25. Dice que le dijeron los otros discípulos a Tomás, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere el dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Porque Tomás tenía que ver para creer. Pero resulta que en este negocio del evangelio hay que creer para ver. Amén. Él quería ver para creer, pero resulta que hay que creer para ver. Cuántas veces hemos tenido que confiar en una palabra que se nos ha dado sin ver ningún resultado? Pero la fe es premiada por Dios. De tal manera que estas mujeres posiblemente, sencillamente, no habían creído que aquello de que Jesús iba a resucitar. Y dígame usted, ¿quién de todos los discípulos estaba creyendo en la resurrección cuando Cristo murió? ¿Quién estaba ahí al pie del sepulcro esperando? Yo sé que se va. ¿Quién? A ver, dígame uno. Dígame uno. ¿Hubo alguno que creyó aquello? Todos estaban metidos en un cuarto, escondidos. Ni siquiera las mujeres. Nadie creía que Jesucristo iba a resucitar a pesar de haber caminado con el maestro. A lo mejor usted dirá, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera creído, Mentira. Igual hubiera estado metido en el cuartito. Nadie creyó. Por eso también hicieron un esfuerzo innecesario. Por nuestra falta de fe, a veces estamos arando en el mar. Porque a veces no creemos que Dios puede sanar. A veces no creemos que Dios puede suplir. A veces no creemos que Dios puede cambiar personas. Y por eso estamos a veces haciendo esfuerzos innecesarios como estas mujeres. Porque a veces no creemos. Los mismos errores pueden estarnos llevando a nosotros a involucrarnos en esfuerzos innecesarios. Pero, ¿sabe? A pesar de que ellas hicieron un esfuerzo innecesario, tenemos que reconocer que ellas demostraron tres actitudes, independientemente que ese esfuerzo fuera innecesario. Ellas demostraron amor. ¿Por qué? Porque ellas lo hicieron por amor. Ellas no hicieron aquello de preparar todo eso para ungir el cuerpo del Señor, para que aparecieran después en los titulares de los periódicos. Aquí están fulana, mengana y setana que se levantaron muy de temprano y pusieron plata y tiempo y dinero para salir a ungir el cuerpo. No, no lo hicieron por eso, lo hicieron por amor. Como está usted aquí, usted no vino aquí temprano en la mañana hoy domingo cuando pudo haberse quedado descansando porque no tenía más nada que hacer, sino porque usted busca del Señor, busca de Dios. Hay una actitud que le motiva, ¿cierto? Y también ellas demostraron una diligencia,
porque ellas estuvieron allí buscando esas especies. Ellas se prepararon, organizaron, dijeron tú busca aquello, yo busca lo otro, y ahí en la noche previa y luego en ese día madrugaron, fueron diligentes, demostraron diligencia, una actitud muy valiosa. Y además ellas demostraron valor, porque imagínense, 3 mujeres, primero que la asociaran con un condenado, con un supuesto delincuente, eso las podía tachar de cómplices. Y segundo, tener que levantarse de madrugada 3 mujeres por esos caminos de desiertos y que las agarrara alguien y las asaltara. Y tercero, ir a enfrentar a una guardia romana, 3 mujeres, usted se imagina, por más valiente que sea, parece un poco atrevido. Eso habla del valor que tenían estas mujeres. ¿Usted cree que estas actitudes que estas mujeres demostraron, Dios las desecha? Está bien, estaban haciendo algo que no era necesario, pero ¿usted cree que Dios va a desechar esos esfuerzos suyos? A lo mejor usted se empeña en agradar a Dios con cosas que Dios no le ha pedido. Está bien, Dios te dice, yo no te pedí eso, pero ¿usted cree que Dios va a menospreciar la actitud de su corazón? No, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que hagas en el Señor es en vano. Todo lo que haces por y para el Señor con la actitud correcta, Dios lo toma en cuenta. Aunque a veces ciertamente andamos un poquito enredados en entender lo que Dios quiere. Porque dice 1 Corintios 15:58, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. A lo mejor usted a veces ha sentido que, wow, yo estoy aquí sirviendo al Señor, congregándome, diezmando, participando y pareciera que nada cambia. Ese jefe sigue siendo una piedra en mi camino. Ese hijo no cambia. Este esposo que tanto que le ha hablado del Señor y no, pero no crea. Todo esfuerzo en el Señor tendrá su recompensa. Así que no pienses que estás arando en el mar, porque Dios ve tu corazón y sabe. En 1 Samuel 16:7, perdón, 1 Samuel 16:7, dice que Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Él mira lo que hay en el corazón, porque Dios no mira nuestras manos, Dios mira el corazón. Él no mira qué grande fue, sino la actitud con que hiciste. Más allá, que es importante, más allá de todo lo que hagamos para el Señor, y es importante todo lo que hagamos para el Señor, ¿ah? No me malentienda, es importante, pero para el Señor es más importante la actitud con que lo hacemos y el propósito con que lo hacemos. Más importante que lo que hagamos para el Señor es la actitud con que lo hacemos y el propósito con que lo hacemos. Porque yo puedo hacer algo para el Señor, pero por ser elogiado, por ser reconocido, por ser visto. Yo puedo darle a alguien para que esa persona después me dé su voto o me dé el agradecimiento. Yo puedo hacer muchas cosas para el Señor, pero por una actitud equivocada o con un propósito equivocado. Así que es importante lo que hagamos para el Señor, pero más importante es la actitud y el propósito con que lo hagamos. Porque Dios no mira lo que está delante de sus ojos. El Señor mira el corazón, lo que hay en nuestro corazón. De tal manera que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, en este sentido, la resurrección de Cristo Jesús nos libra de esfuerzos innecesarios, porque a veces estamos ahí afanados con tantas cosas. ¿Sabe? Hay gente tratando de ganarse el cielo y hablan de que me gané un escalón al cielo y hacen y dan limosna y hacen, cumplen mandas y hacen tantos sacrificios, pero ¿sabe? Usted no puede ni ganarse ni la salvación ni el amor de Dios. ¿Alguien ha podido hacer algo para que Dios lo ame más? No, el amor de Dios sencillamente es por gracia. La salvación es por gracia. Nadie de nosotros habría podido pagar el precio de la salvación. Por eso Él tuvo que venir a hacerse hombre y morir por nosotros en la cruz,
porque no había nadie que pudiese pagar ese precio. De tal manera que no tenemos ahora que hacer esfuerzos innecesarios. Y tampoco tenemos que hacer esfuerzos innecesarios para que Dios me haga aquel favor o me haga aquel otro favor. Sencillamente tenemos que creer en Él. Sencillamente tener fe en Él. En vez de estar haciendo esfuerzos innecesarios, sencillamente descansar en Él. De tal manera que la garantía de la resurrección de Cristo, que confirma que verdaderamente es Dios y que verdaderamente murió por nuestros pecados, nos libra de esfuerzos innecesarios. Ahora tus esfuerzos tendrán fruto porque ya no lo harás en tus fuerzas, sino en el Señor. Amén. En segundo lugar, quiero hablarles de una preocupación innecesaria. Una preocupación innecesaria. Dice el texto en el verso 3, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea que las mujeres se preocupaban por quién les ayudaría a mover aquella piedra. Según unos versículos más atrás, en Marcos 15, del 43 al 47, dice que José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús a Pilatos y dice el 46, lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y dice el 47, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. O sea que María Magdalena y otras mujeres que estaban ahí pendientes sabían dónde habían puesto a Jesús y sabían que había una gran peña obstruyendo la entrada. Así que ellas iban preocupadas por cómo moverían cada piedra. ¿Alguien aquí tiene preocupaciones? ¿Alguien algo le preocupa? ¿Alguien ha estado alguna vez preocupándose para después descubrir que esa preocupación no era necesaria? Bueno, la palabra dice preocupación. Preocupación. Bueno, estas mujeres estaban preocupadas. Antes de llegar a la tumba, estaban preocupadas que quién movería esa piedra. Eso, y ojo, eso implicaba 3 obstáculos. Esa piedra implicaba 3 obstáculos. Había un obstáculo de tipo natural, porque esa piedra era naturalmente difícil de mover. ¿Te han visto? No sé si han visto en películas, en fotos o han viajado algún día a algunos de estos territorios del Medio Oriente donde todavía se conservan algunas de estas piedras que eran piedras redondas como ruedas que se rodaban sobre un canal para moverse y tapar la entrada de una casa, de una cueva, etcétera. Bueno, estas piedras, y según dice el texto, los sinópticos todos coinciden, era muy grande, o sea que era una piedra difícil de mover. Con costo la podían mover varios hombres rodándola. Dice el códice Besa, que es uno de los códices del Nuevo Testamento más antiguos que se conocen, que hay una anotación al margen que dice que José de Arimatea había puesto una piedra que 20 hombres no podían levantar. O sea, no estamos hablando de rodarla, de levantarla. Era tan pesada que dice que 20 hombres no la podían levantar. O sea, era un trabajo difícil. Naturalmente era difícil para estas 3 mujeres mover esa piedra. Pero no solamente era un obstáculo de tipo natural, también era un obstáculo de tipo legal, porque a esa piedra que tapaba esa tumba se le había puesto un sello que simbolizaba la autoridad romana y quien lo rompiera iba a estar en serios problemas legales. Así que había también un problema legal en ese obstáculo. El sello imperial que había sido puesto por 3 días. Si usted lee en Mateo 27, 64 al 66, Mateo 27, 64 al 66, los fariseos habían ido a donde Pilato sabiendo que Jesús había advertido que al tercer día resucitaría y le pidieron a Pilato, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Pilato le dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Así que había un impedimento legal. El que rompiera ese sello sin autorización del gobernador sería severamente castigado. Así que teníamos un impedimento natural, uno legal y también uno de tipo humano, la guardia.
la guardia romana que estaba custodiando aquello. Había sido puesto por orden de Pilato a expensas o a solicitud de los fariseos. Y una guardia romana, yo hice mi tarea, investigué, y una guardia romana estaba compuesta en general entre 10 a 30 hombres, de 10 a 30 soldados. Póngale el mínimo 10. Así que era bien difícil que aquellas mujeres pudieran vencer a esos 10 por más valor que tuvieran. Gracias. De tal manera que esa guardia era un obstáculo humano probablemente insalvable para estas mujeres. Ahora, para un guardia romano que olvidase, se durmiese o se ausentase de su puesto de guardia, ¿sabe cuál era el castigo? No es que vamos a hacer 20 pechadas o que te quedas sin comida por una semana. ¿Era? Exacto, exacto. De tal manera que esto definitivamente era imposible que estos hombres se dejaran vencer por esas mujeres. Así que teníamos obstáculos naturales, legales y humanos. Ahora, ¿para qué fue puesto la piedra, el sello y la guardia? ¿Para que Cristo no escapara? No, lo dice el texto, para que no entraran y robaran el cuerpo. Ese era el objetivo de tanto esfuerzo que tuvieron ahí estas personas. Pero, ¿sabe qué? Dios se encargó de los tres obstáculos, porque la piedra fue movida, el sello fue roto y la guardia fue dispersada por el poder de Dios, porque Dios se encarga de nuestros obstáculos. Así es, así es. Dios, y gracias a la resurrección de Cristo, Él derrumba y derriba todos nuestros obstáculos. Él se encarga de nuestros obstáculos, tanto los de tipo natural, porque naturalmente lo que nos espera es la muerte, ¿verdad? No hay nada más natural que la muerte en este mundo. Pero gracias a que Cristo resucitó, usted no tiene que morir para siempre. ¿Ve? Obstáculo vencido, porque la resurrección de Cristo mueve nuestros obstáculos. Puede que algún día muera, pero volverá a la vida porque Cristo resucitó. Así que Cristo quita el obstáculo de la muerte. Dice 2 Timoteo 1:10 que nuestro Salvador es Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así que obstáculo eliminado. Obstáculos de tipo legal. El decreto de la justicia divina que nos era contrario fue quitado de en medio gracias a que Cristo Jesús resucitó. Dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y todo significa todos. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Así que estábamos listos para la foto. Pero dice que Romanos 5:1 dice que ahora por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Cristo Jesús quitó ese impedimento legal por su muerte y resurrección en ese día. Y el impedimento humano, nuestra naturaleza humana, que estaba inclinada de continuo al mal, lo dice el mismo Dios. Pero dice la palabra, gracias a la resurrección de Jesucristo, dice en 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Usted, nueva criatura. No deje que la vieja criatura vuelva a revivir. Usted es nueva criatura en Cristo. El obstáculo humano también fue vencido. Amén. Ahora bien, quienes buscan a Cristo se percatan de que las dificultades en su camino se desvanecen por la mano de Dios. Siga buscando a Cristo y usted verá que cada uno de los obstáculos que usted te enfrente van a ser quitados. Dios se encarga de tus obstáculos. ¿Sabe? Yo lo he visto pasar en muchos escenarios de mi vida, pero también quiero ser honesto. Muchas veces los obstáculos no fueron quitados. Muchas veces los obstáculos permanecieron, pero después me di cuenta que esos obstáculos permanecieron porque había un propósito de Dios en los mismos. De tal manera que si no se son movidos todos los obstáculos que se presentan delante de ti, es porque Dios tiene propósito en tu vida con esos obstáculos.
confía en Dios. Él se encarga de mover tus obstáculos conforme tú buscas a Cristo. Pero cuando Él no los mueve es porque hay propósito de Dios en esos obstáculos. Ahora bien, por todo esto, no tenemos que estar afanados como aquellas mujeres, una preocupación innecesaria. ¿Quién nos va a mover la piedra? ¿Quién va a quitarnos ese obstáculo? Dice Mateo 6, 31 al 34, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que el afán, fuera. Primera de Pedro 5, 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que ansiedad, fuera. Afán y ansiedad, los deportes número 1 del siglo XXI. Ahí andamos todos en ese día a día, esa vorágine de activismo, haciendo y queriendo hacer. Pero ¿sabe qué? Todo eso tiene que dar de lado cuando uno busca de Cristo y Él va moviendo los obstáculos. No se preocupe, ocúpese en buscar a Cristo. De manera tal que hoy día podemos confiar y no andar afanándonos, preocupándonos innecesariamente, confiando en Dios que Él se encarga de nuestros obstáculos. Lo tercero que tengo que compartirles esta mañana es una apertura innecesaria, una apertura innecesaria. Por cierto, el sustantivo apertura sí existe, el verbo aperturar no existe. ¿Ah? Así que no ande aperturando nada. Abra, puede abrir, pero no aperture. Pero el sustantivo apertura sí existe. Le hablo de una apertura, porque aquí se aprende de todo, de gramática, geografía y todo. Una apertura innecesaria. Esa gran piedra fue movida por un ángel enviado por Dios. Y ojo, no la rodó, la movió, que no es lo mismo, sobre todo teniendo en cuenta lo pesado que era esa piedra. Dice Mateo 28:2, que un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, no la rodó, la removió, o sea que la quitó de su lugar. Y en Juan 21 dice que María Magdalena vio la piedra, vio quitada la piedra del sepulcro, de tal manera que usted se imagina la fuerza de ese ángel, ¿ah? O sea, no fue que rodó, no, agarró la piedra que ni 20 hombres podían levantar y la puso a un lado. Ahora, eso lo hizo un ángel. ¿Para qué? Para que Cristo saliera de la tumba, ¿verdad? No, claro que no. Jesús no necesitaba que la tumba fuera abierta. Eso, para efectos de la resurrección, eso era innecesario. Esa apertura era innecesaria para efectos de la resurrección de Cristo. Para efectos de la resurrección de Cristo. Porque si usted lee, Él atravesaba paredes en su cuerpo resucitado. Ahí está el texto de Juan 20, 19 y 26. En Juan 20, 19 dice que estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo paz. Puertas cerradas. Y también en el verso 26 de ese mismo capítulo 20 de Juan dice que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo paz a vosotros. Así que no había que mover la piedra, él hubiera pasado a través de la piedra, definitivamente. Y además, cuando la piedra fue quitada, él ya no estaba en la tumba, así que tampoco era necesario para que él saliera. ¿Para qué fue necesario que el ángel moviera la piedra? Para que fuera abierta, para que los testigos entraran y vieran. Amén, amén. Así es, así es. Tengo una excelente alumna. Amén, amén. Fue para eso, para que ellos pudieran ser testigos de lo que había sucedido. La tumba no fue abierta para que Cristo saliera, sino para que ellas entraran. Ahora bien, la resurrección de Cristo hace innecesario que andemos abriendo puertas por nosotros mismos. La resurrección de Cristo, que confirma que es Dios y que
ahora nosotros, creyendo en Él, tenemos esa salvación eterna y tenemos al Dios eterno a nuestro favor para que en nuestras necesidades Él actúe a nuestro favor. Hace innecesario que andemos moviendo piedras, y abriendo puertas. Porque, ¿sabe? No nos toca a nosotros mover la piedra. A nosotros no nos toca mover la piedra. A nosotros nos toca entrar, ver y testificar. Ver y testificar del Señor. Porque Él nos abre las puertas. Él nos abre las puertas. Y ¿sabe? Cuando Él abre, nadie cierra. Dice Apocalipsis 3:7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Así que no ande tumbando puertas, no ande empujando puertas, olvídese de la pata de cabra, de la ganzúa y de todas esas cosas. Deje que el Señor le abra las puertas, porque ¿sabe una cosa? Yo he estado allí, yo he estado en las entrañas del monstruo. A veces uno quiere empujar para ver si se mete. ¿Sabe? La única vez que yo fui a pedirle al hombre que me diera trabajo, había yo terminado el internado, todavía faltaban meses para poder optar por una plaza de residencia y bueno, estaba ahí oficialmente desempleado. Me dice mi papá, hombre, mira, ándate a donde el primo Don Luis Montenegro, que era diputado de la Estrella Verde allá en los años 90. Andan del primo Don Luis, que él es primo mío, él me conoce bien. Dile que vas de parte mía y verás que algo te consigue. La Estrella Verde estaba en La Papa en aquellos años, los años de Endara. Y yo, que ya les dije que soy bien penoso, bueno, le hice caso a mi papá. Y me fui a la asamblea, allá a la oficina del diputado Don Luis Montenegro. Oh, cómo no. Usted sabe cómo son los políticos. Oh, cómo no. Mira, aquí mismo voy a hacer una carta para el ministro de salud, para ver dónde te pueden colocar, tranquilo. A la semana siguiente se peleó la Estrella Verde con Endara, salieron los Estrella Verde de La Papa y mi carta, quién sabe a dónde fue a parar. Y yo dije, esto es de Dios, para que nunca más estés confiando en hombre. No estés empujando puertas. Porque ¿sabe qué pasa? Cuando usted empuja la puerta, ¿qué cree que va a pasar ahí por entre una rendija? Cuando Dios abre la puerta, se abre de par en par. Amén, amén. Y usted no tiene que estar empujando nada y forzando nada. Y ni para qué le cuento, porque aquí salimos a las 3 de la tarde, todas las puertas que Dios me ha abierto. Pero ciertamente Él abre puertas y cuando Él abre, nadie cierra. Ahora bien, algo interesante con este ángel. Este ángel le dice a las mujeres que dice que miren donde fue puesto el Señor. Pero anteriormente había dicho el texto, si usted repasa y mira el texto, dice que ellas, cuando en el verso 4 dice, vieron removida la piedra. Cuando ahí dice que vieron, usa el texto el verbo griego seoreo, que es como ver, como el que ve un espectáculo. Ah, qué bonito, ser un espectador meramente. Eso es el verbo seoreo. O sea, ellos vieran la piedra como el que ve un paisaje. Eso es lo que dice ahí. Pero cuando la Biblia dice que el ángel le dijo que miraran la tumba vacía, ahí lo dice en el verso 6, dice, mirad el lugar en donde le pusieron. Ese verbo mirad es el verbo griego eido en una conjugación, pero es el verbo eido, que es no solamente mirar por mirar, sino conocer, saber. Es cuando tú ves algo y lo comprendes, lo haces tuyo, como dicen algunos, de tal manera que entiendes completamente lo que ahí está sucediendo. Yo lo comparo como cuando uno ve un juego de fútbol como un fanático más, versus verlo como un analista de fútbol. Uno lo ve como un espectáculo, como un show. El otro está analizando que si es un 4-3-2, el 5-3-1, yo sé todas esas combinaciones que algunos conocen. Y que si hay un carrilero, si este es carrilero, si el otro no sé qué, y si es un falso 9 y toda esa cosa. Eso se lo he escuchado yo no crea que yo sé mucho de eso, pero bueno, por ahí va la cosa. Y les decía yo a los hermanos esta mañana que me ha llamado la atención un director que es creyente, el profesor Jair Palacios, de la Alianza, de la LPF, del equipo de la Alianza, que él le he visto hacer algo
a los jugadores que tienen la banca, a los jugadores, porque sabes que los que están en la banca están ahí mirando el juego también, ¿no? Pero él a sus jugadores en la banca les ordena que cojan papel y lápiz y apunten todo lo que observan en el juego y que vean si hay algún error y vean a dónde hubo oportunidades y vean qué cosa aquí, qué cosa allá. Y eso hace que los jugadores que están en la banca se metan en el partido y estén pendientes y analicen. Y eso hace que cuando él los llama, a algunos de ellos, a entrar al campo, ellos están más imbuidos de qué es lo que está sucediendo y no están como simples espectadores. Como aquí, algunos vienen a la iglesia, mire, no se lo digo a ustedes, pero no lo digo por ustedes, pero a ustedes se lo digo. Venimos a la iglesia como simples espectadores, a ver el show, a ver el espectáculo. Pero resulta que Dios no quiere que lo veas como espectador, como un seoreo, sino he ido conociendo, viendo, entendiendo qué es lo que me está diciendo Dios. Y anoto y apunto y tomo nota y después en la casa repaso y reviso y el Espíritu Santo me va hablando y va sacando de aquello. Y de ahí entonces realmente puede ser un testigo eficaz. Como cuando tú lees la palabra de Dios. Puedes leerla así como el que lee, qué sé yo, el periódico, pero otra cosa es leerla y esperar que el Espíritu te hable y meditarla y estar repitiéndola y memorizarla y ahí estar en ese proceso de meditación de ella para que ella te hable. Es muy diferente ser un espectador a ser un conocedor. Así les dijo el ángel que hicieran, que entraran y vieran, de tal manera que ellas pudieran ser testigos eficaces. Porque el Señor nos abre puertas, el Señor, atención, el Señor nos abre puertas para que luego testifiquemos de Él, habiendo ido, habiendo visto, pero comprendido y sabido. Y no solamente habiendo observado, no solamente soreo. Por eso Dios te abre puertas, no te abre puertas para que, ay, qué bonito, ay, mira, Dios me sanó. Oye, qué casualidad, qué coincidencia. No, que tú comprendas por qué Dios hizo eso, por qué Dios te dio esa oportunidad, por qué Dios te puso en ese trabajo, por qué Dios te concedió esa respuesta a tu oración. Hay un propósito detrás de eso. No seas solamente observador, métete en partido y ve y juega el rol que Dios quiere que juegues como un testigo suyo. Así es como debemos hacer. Ahora, por otro lado, fíjate que ese ángel causó temor en los guardias. Mira cómo trabaja el Señor. Ese ángel causó temor en los guardias. Por eso no estaban ahí, habían huido. Cuando las mujeres llegaron, no había guardia por ningún lado. Porque dice Mateo 28:4 dice que de miedo de él, o sea, del ángel, los guardias temblaron y se quedaron como muertos cuando vieron semejante portento, ese ser celestial y que agarraba esa piedra inmensa y la movía a un lado. Ese ángel atemorizó a una guardia romana, soldados curtidos, hechos, derechos, gente feroz, gente que mataba sin piedad. Y ese ángel los asustó. Pero ese mismo ángel calmó el temor de las mujeres. A unas mujeres indefensas les dio paz. Le dijo, no temáis. No, le dijo, tranquila, take it easy. De tal, no, yo no sé si lo digo en inglés, pero le dio paz. Porque el mismo Dios que te da paz, espanta a tus enemigos. El mismo Dios que da paz a tu vida y a tu corazón, se encarga de asustar a tus enemigos y los esparce como el tamo que lleva el viento, de tal manera que ellas pudieron confiar. Y es que la misma piedra que es para salvación del que cree, se convierte en tropiezo del que no cree. Lo dice Primera de Pedro 2:6-8. Pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyera en él no será avergonzado. Dice más, para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. De tal manera que esa misma piedra que para nosotros es para vida, para aliento, para paz, para otros es de tropiezo, porque no creen. La resurrección de Cristo Jesús para nosotros es la más bendita verdad
que hoy día estamos celebrando. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, nosotros tenemos seguridad eterna. Porque Cristo resucitó, nosotros tenemos paz, tranquilidad. Esperamos en un mañana. No estamos como los simples mortales que esperan sencillamente que venga la muerte y se acabó, sino que tenemos seguridad de una vida eterna. Porque Cristo resucitó. Pero esa misma resurrección que es incomprensible para la mente secular que no tiene fe, que es algo que no le ven pies ni cabeza que alguien pueda vivir después de haber muerto, esa misma resurrección ha sido de tropiezo para muchos. Y les contaba también a los hermanos esta mañana que hubo un escritor británico, Morrison. Frank Morrison odiaba el cristianismo, ciertamente, y a los cristianos. Y era un hombre inteligente, era ateo. Y él quiso demostrar que el cristianismo era falso. ¿Y sabe qué descubrió él? Que la clave con la cual cae o se levanta el cristianismo es con la resurrección de Cristo. Mire que el diablo está a veces más claro que nosotros. Él entendió que la resurrección era la clave por la cual caía o se levantaba el cristianismo. Entonces Frank Morrison se dedicó a documentar que el cristianismo era, la resurrección era falso. Y sacó tanta documentación, y investigó tanto, que al final se convirtió. Y al final se hizo cristiano y creyente. Y no solo eso, sino que de lo que él recopiló, escribió este libro que tituló ¿Quién movió la piedra? Y es uno de los grandes libros de apologética sobre la resurrección de Cristo. Así hace Dios con los hombres cuando le rechazan, los convierte para que vengan a Él, porque la evidencia es contundente si alguien la analiza de forma honesta. Ahora, lo último que quiero contarles es acerca de una tumba innecesaria, La tumba quedó vacía, solo quedaba el lugar donde lo pusieron, dijo el ángel. Así que esa tumba, Cristo no la necesitaba más. De hecho, la tumba fue solo un préstamo temporal, porque él nada más estuvo ahí un tiempo, no se iba a quedar ahí. Una tumba que le había prestado José de Arimatea, porque dice en Mateo 27, 57 al 60, que un hombre rico de Arimatea llamado José fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Dice, tomando José el cuerpo, lo puso en su sepulcro nuevo, su sepulcro que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro se fue. Así que esa tumba, José pensaba que se la estaba regalando a Jesús, pero resulta que se la estaba prestando, porque Jesús casi que hubiera podido pagar el alquiler, no la tenía que comprar. De tal manera que la tumba era solamente temporal. Ahora, porque Cristo resucitó, nuestra tumba también será temporal. La tumba donde te van a enterrar o sepultar va a ser temporal, no va a ser para siempre, porque Cristo resucitó. Primicia de los que duermen es hecho. Y eso nos puede dar a nosotros el aliento, porque dice 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque dice 1 Tesalonicenses 4:16 que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. De tal manera que podemos estar tranquilos que esa tumba donde te van a poner no va a ser para siempre. Un día resucitaremos. Por eso decía yo que estaba meditando seriamente la posibilidad de poner un epitafio en mi tumba que va a decir, rehúsese en caso de rapto. Reutilícese en caso de rapto, porque ahí va a quedar para otro más que quieran meter ahí, definitivamente. De hecho, la resurrección de Cristo, la tumba vacía, es el argumento más contundente con respecto a la resurrección de Cristo, porque esa tumba está vacía hasta el día de hoy. Para los enemigos de Cristo, hubiera sido muy fácil buscar de alguna manera dónde estaba ese cuerpo si es que lo hubieran robado y presentar, mire, aquí está el cuerpo. Así que mentira que él resucitó, pero no pudo ser porque Cristo estaba ya resucitado. Cristo había resucitado. No hubo manera que alguien demostrara que esa tumba estaba ocupada o que ese cuerpo estaba en otro lugar, porque Cristo había resucitado. Así que la tumba de Cristo, la tumba vacía, es el argumento contundente de que verdaderamente Él resucitó. Y, por otro lado, la resurrección misma es la máxima confirmación de la deidad de Cristo.
porque al resucitar Cristo puso el sello confirmando que Él era el Hijo de Dios. Si Cristo hubiese venido predicando como predicó, enseñando como enseñó y haciendo todo aquello magnífico, un gran sabio, un gran maestro, probablemente el más grande, según incluso los no creyentes de los hombres que han caminado en esta tierra desde el punto de vista humano, sus enseñanzas. Y si hubiera muerto en la cruz por nuestros pecados, qué tremendo morir por amor a otros, porque de hecho hay gente que muere por amor a otros. Pero no solamente fue que enseñó, dio las más grandes palabras de sabiduría de todos los tiempos y dio su vida, sino que también resucitó. Porque si se queda en la tumba, un hombre más, pero resucitando demuestra que es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados. Y porque Él vive, ahora nosotros tenemos la seguridad de que vamos a resucitar. Tenemos vida eterna gracias a que Él vive. Jesucristo no permaneció en la tumba, Él está vivo. Jesucristo no es un personaje de un libro, sino una persona viva. No basta, por tanto, con estudiar la historia de Jesús. Debemos encontrarnos con Él, porque Jesús no es alguien de quien hablamos, sino alguien con quien hablamos. Amén. La vida cristiana no consiste en saber de Jesús. La vida cristiana consiste en conocer a Jesús. Y por eso decía que el más grande conocedor de la historia de Jesucristo, el más estudioso de todos los hombres, es nada al lado del más sencillo de los creyentes, quien tiene un conocimiento personal de Jesucristo, quien ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. De nada te sirve conocerlo intelectualmente si no tienes una relación personal con Él. Hoy día podemos decir que Cristo ha resucitado. Y porque Cristo ha resucitado, ya no tenemos que estar esforzándonos innecesariamente, preocupándonos innecesariamente, abriendo puertas innecesariamente, y tampoco tendremos que permanecer en una tumba innecesariamente. Cristo resucitó, hoy día podemos caminar en paz y seguridad porque Él vive y vive para siempre. Amén.